¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de verlo gustazo, aquí igualmente. con nosotros. ¿Cómo Muchas anda? gracias. ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, ¿cómo está viendo todo el tema este de precios, este agite permanente, ¿no? De empresarios, oposición, medios, de la misma Mire, mano? hay un dato incontrastable. Si usted recorre los suplementos rurales de los dos grandes diarios de la Argentina, de La Nación y Clarín, el título de tapa tendría que ser Boom Agrario. Claro. Boom Agrario. Bueno, es lo que hay, ¿no? Porque además, imagínense usted, empiezan. El precio del novillo está por llegar al precio récord que tuvimos, que decía que se iban a fundir todo por lo que había hecho Julián Domínguez y por las cosas. Bueno, estamos al tema del récord. Dice La Nación, no lo digo yo, ¿eh? La Nación. El trigo, frente a una cosecha excepcional con precios internacionales muy buenos, que lo venimos advirtiendo hace tiempo, hay que tener cuidado lo que pasa internamente con el precio del pan, que va a repercutir. Lenteja y arveja, dos cosechas espléndidas, espléndidas. Y un dato que es un dato bikini, que hay que leerlo muy bien. Se aumentaron los arrendamientos rurales un 15%. Dice el presidente de la Cámara de Inmobiliarias Rurales que hay un boom de alquiler. Te traen un campo, te das vuelta, hay 8 oferentes, vuelan los campos. Esto es letal para los pequeños y medianos productores porque incide el contrato accidental que el gobierno debería derogar el contrato accidental por un año. Pero además explica un fenómeno, que están ganando muchísima plata. Y entonces, ¿por qué hicieron 2 paros y 3 movilizaciones en medio de una bonanza económica en el agro? Bonanza, que no es lo mismo que ganar plata, es una cosa distinta. Y está dicho por los mismos ellos, dicen que están en un momento de bonanza. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Porque quieren destituir al gobierno, porque están desgastando, están en el agite permanente. Usted baja el diario abajo y se encuentra al presidente de CRA quejándose por cualquier cosa. Qué sé yo, que vienen las gomas recapadas, siempre hay un motivo para quejarse y para poner arriba. Hay una intencionalidad política. Obviamente. Por eso que creo que el problema del campo hoy es un problema estrictamente político que no tiene que ver ni con lo económico ni con lo gremial, pero que sí repercute en el precio de los alimentos. Y sí, claro. Porque nosotros estamos viendo que los alimentos, y hay una inflación internacional, y nosotros estamos importando constantemente inflación internacional en la mesa de los argentinos, porque no tenemos ningún mecanismo que administre esta tensión entre precios internos y precios externos, porque hemos derogado todas las juntas reguladoras a partir de los años 90. Ahora, usted la semana pasada, cuando lo entrevistábamos en Mañana Silvestre en Radio 10, dijo, todo este conjunto, estos del campo que se quejan en un momento de bonanza, el aumento exacerbado en el precio sin justificación en la primera semana de octubre, están buscando hacer un golpe blando en la Argentina. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, porque nosotros, el campo nacional y popular, debe prestar mucha atención a la cuestión electoral. Siempre se subestima la cuestión electoral. Nosotros tenemos 2 cosas que son claves para la supervivencia de los gobiernos populares. Las elecciones, y todo tenemos que hacerlo pensando en las elecciones, que eso significa mejorar la calidad de vida de la gente, y la movilización popular para sostener los gobiernos. Porque si no, vamos camino a que nos desestabilicen un golpe blando o como lo queramos llamar. Porque claramente hay intencionalidad golpista en todas las acciones de la oposición. Usted la lee toda y fíjese, estamos hablando en el mejor momento del campo de los últimos 20 años, 2 paros y 3 movilizaciones. La candidata a diputada de la capital federal poniéndose en la línea sucesoria y tiene para hacer dulce, ese tipo de cosas. Y el tema que utilizan para desestabilizar son los precios. Porque estas grandes compañías transnacionales tienen una mano metida en el bolsillo de los trabajadores a partir del salario, porque vía inflación, todo lo que usted pone en el salario termina mejorando el balance de ellos, y la otra mano tiene en el cuello a la democracia porque la desestabilizan vía golpe de mercado, que eso es lo que están intentando hacer desde el primer momento para sacarnos las chances electorales en estas elecciones. Bueno, también ahí está jugando permanentemente a la devaluación o sobre el dólar blue, sobre el dólar ilegal, cómo le suben el precio, también buscando un proceso de preocupación entre los argentinos, ¿no? Obviamente, ese es un tema clave para desestabilizar los gobiernos. Y el tema de la amenaza del desabastecimiento. Porque el desabastecimiento en la República Argentina claramente es un instrumento político no económico de las grandes compañías tradicionales para desgastar a los gobiernos populares. Claramente, porque no puede haber desabastecimiento en la República. ¿Cómo va a haber desabastecimiento de aceite? Mire el caso de Molino, de la familia Pérez Comán. Ate todo ese caso y usted se va a dar cuenta
¿A dónde está el problema de los alimentos de la República Argentina? Molino es el cuarto exportador de aceite de la República Argentina. El aceite aumentó en los últimos años 211, 240% de acuerdo a la cosa. En su directorio la tiene Malcorra, que era de Macri. Y ahora es uno de los principales interesados en quedarse con Vicentín, que hoy acaban de ser procesados todos los directivos de Vicentín en la ciudad de Rosario. Claro. Y fíjese, esa empresa que es la que se resiste al tema del congelamiento y el control del precio, fíjese la posición monopólica que tiene. Exportó aceite por casi 700.000 toneladas, no me acuerdo exactamente el número. ¿A usted le parece que puede haber desabastecimiento de aceite? Ahora, ¿usted cree que el gobierno ha actuado bien con esta búsqueda de un acuerdo temporal de precios? Creo que es una de las mejores cosas que hizo el gobierno. Y haberlo puesto a Feletti de secretario de Comercio. Creo que hacía falta una impronta ahí. Ahora, la lucha antiinflacionaria es de todo el gobierno, no del secretario de Comercio. Por ahí uno lo que le gustaría es verlo a Feletti más acompañado. Claro. Por el presidente, por el ministro de Economía, por todo el mundo detrás de la política antiinflacionaria, porque para que este sistema tenga éxito debe ser una política de todo el gobierno y de toda la ciudadanía también. Tienen que incorporarse los sindicatos. Sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Es muy importante. Los usuarios y los consumidores que somos nosotros, que en definitiva cuando vamos a pagar estamos convalidando el precio, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero es muy importante que la Argentina, junto con esto, haga una política para desmonopolizar y producir los alimentos y cambiar la matriz productiva de alimentos en la República Argentina. Hay que reglamentar la 27.118, la Ley de Agricultura Familiar, que hace 7 años que duerme en los cajones, y yo creo que en ese sentido Julián está dando una batalla ahí. Espero que Guzmán abra la billetera y ponga la plata que hay que poner ahí, que son 6.000 millones de pesos, para financiar la Ley de Agricultura Familiar, y lo haga, porque esa es una ley estratégica para la seguridad y soberanía alimentaria de los argentinos. Total. ¿David? Sí, Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Qué pasó con la carne, con la reapertura de las exportaciones? ¿Qué pasó con el precio? Bueno, yo creo que ahí ha actuado muy bien el nuevo ministro, porque planteó claramente dos cuestiones que me parecen muy importantes. Primero, la definió como un bien cultural. Y segundo, dijo, acá hay que armonizar precio, consumo y exportación. Hay que armonizar esos 3 ítems. Cuando uno de esos ítems se sale de madre, por ejemplo, en el 2020 se salió de madre el ítem exportación. Se exportó casi el 30% de la carne. Entonces eso hizo que los precios saltaran más allá. Y entonces hay que volver a un acuerdo de ahí. En esas 3 parámetros, la exportación no puede superar el 20, el 22%, y los precios se comportan como he visto que se han comportado, que a pesar de que en septiembre hubo un 3.5 de inflación, vos fíjate que la carne actuó más que decorosamente el precio de la carne y se sostuvo con leve tendencia a la baja. O sea, no hay perspectiva de que haya un tarifazo o un aumentazo respecto de la carne. No debería haberlo, pero guarda con el tema político, que es lo que estamos hablando recién. O sea, acá los precios son un componente político para desestabilizar a los gobiernos populares y quitarnos chances electorales. Esa es una verdad inobjetable. Digo, eso es lo que está en el fondo detrás de todas estas cosas, y por eso hay que tener mucha cintura y mucho poder político para contrarrestar este tipo de operaciones que tienden a quitarnos chances electorales. Y usar la ley, y usar los mecanismos que el Estado tiene por ley, porque para eso también está la Ley de Defensa de la Competencia, para eso están las comisiones, ¿no? La Ley de Desabastecimiento. Si son instrumentos que hay que usarlos, y hay que usarlos, ¿no? Sí, pero para eso hace falta voluntad y decisión política. Y recién vimos voluntad y decisión política ahora que asumió Feletti. Antes no la vimos. Ahora, recién al pasar usted dijo un hecho que se produjo hoy, ¿no? Que esto ya no vemos más los carteles de la oposición o de los medios diciendo todos somos Vicentín. Vicentín está en la quiebra, está prácticamente arruinado sin pagarle a nadie. Y hoy todo el directorio imputado, acusado de estafa y defraudación. Es decir, los que fueron a levantar el cartel Todos somos Vicentín estaban defendiendo estafadores y defraudadores de la Argentina, ¿no? Incluida la oposición. Total, pero mire, fíjese qué dato interesante. El que lideró esa marcha, arriba de una chata con la bandera argentina, era el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín. Sí. Acaba de ganar las elecciones internas junto con Carolina Lozada, que hace 25 años que no vive en Santa Fe. Fíjese qué dupla. Una periodista que hace 25 años que no vive en Santa Fe y el que encabezó la cobertura para que los estafadores de Vicentín no le paguen un peso a nadie. Ganaron las elecciones internas. Digo, el electorado también debe trabajar un poco de ciudadano y pensar qué es lo que se va a votar. Usted tiene otro caso llamativo de lo que pasa en la República Argentina. La vacuna del mal de los rastrojos.
un tema agropecuario y del interior profundo de la Argentina. El gobierno de Cambiemos discontinuó o sea, no solo bajó de ministerio a secretaría, claro, no solo dejó de vencer vacuna, sino que dejó de fabricar la vacuna del mal de los rastrojos, que yo he visto morir la gente como hongo. Yo fui voluntario en la vacunación del mal de los rastrojos cuando... Dejaron vencer vacunas importantes, permitieron el regreso del sarampión a la Argentina. Bueno, Pedro. Nosotros fuimos a abrazar el Instituto Maiztegui. Claro. Estaba Salvarez, estaba Goyán, estaba Paco Durañona, sí, estábamos nosotros, fuimos a varias reuniones. Este gobierno nuestro, fabricó las primeras 77.000 dosis de vacuna hace 15 días. No salió en ningún diario. No, claro. Nosotros tampoco, porque la ministra Bisotte tendría que haberse instalado en el Instituto Maiztegui y decir, mire, es un hecho político trascendente. Ahora, ¿sabe una cosa, Silvestre? ¿Sabe quién es el que encabeza la lista del partido que destruyó el Instituto Maiztegui y lo dejó sin vacunas? El hijo de Maiztegui. Fíjese qué dato, para ver cómo es la composición. Ahora, por eso, Pedro, yo creo que con todo esto que usted está recordando, lo bien que dice, tampoco es momento para enojados, decepcionados, o algunos que dicen, no, bueno, el gobierno, esto, me quedo en mi casa. Mirá cómo te avanzan y te pasan por arriba, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo. Estas elecciones son clave. No le podemos regalar el país a la derecha, Gustavo. No podemos regalar este país hermoso y las cosas que hemos hecho para regalárselo a la derecha, que lo va a terminar de destruir como lo destruyó en los últimos 4 años. Hay que hacer un gran esfuerzo, hay que mantener la unidad, hay que llevar a todo el mundo a votar y tenemos que ganar estas elecciones legislativas, porque si no las ganamos, ojo que no nos van a dar 2 años para recomponernos, ¿eh? Gracias, Pedro. No. Ojalá muchos dirigentes del Frente de Todos tengan la misma templanza que usted, ¿no? Y la voluntad. Muchos no la tienen, lamentablemente. Quiero pedirte un favor al aire, sí, mirá. Sí, sí. Soy un admirador de tu programa de cocina de los sábados. Bueno. Quiero que lo invites a Jorge van der Molen. Ah, un grande. Un Jorge. grande, Sí, de sí. verdad, merece estar en ese programa. Bueno, el sábado anticipo va a estar Juan Carlos Baglietto, otro Muy de la amigo. trova rosarina, que se acuerda también de Jorge, lo nombramos y lo recordamos. Pero lo vamos a invitar, en honor a usted. Muchísimas gracias, Pedro. Gustavo, un gracias abrazo. como siempre. Gracias. Pedro Peretti pasó, siempre fuerte y con muchas verdades.